Periodismo y sociedad, salud, seguridad social en periodismo y sociedad. ¿Lo dije bien, Isabel? No, es sociedad y seguridad social. Sociedad y seguridad social, en periodismo y sociedad. Está bien. Miren, hoy tenemos el tema ya en serio. Impacto de la pandemia en la adolescencia, la familia. Entonces tenemos a una joven profesional de la psicología, Claudia Geraldino. Le vamos a presentar y ustedes van a poder interactuar con ella. Buenos días, Claudia. Buen día, Andrés. Y yo. Y buen día, Isabel, también. Lo dijo ese dicho como ¿Quién es Claudia Geraldino? Claudia Geraldino como profesional, porque si no, como Sí. persona ahí me voy un poquito más. Pero bueno, profesionalmente soy psicóloga clínica, también soy neuropsicóloga. Actualmente tengo ya 2 años trabajando como neuropsicóloga en varios centros del país y también como maestra universitaria, dando clases relacionadas a temas de psicología y neurociencias, que son como mis 2 temas más fuertes. Wow, tan joven. Sí, Uy. aunque no lo parezca. Sí, lo aparenta. Así es. Lo aparenta, sí, sí. Bastante joven ella. Sí, sí, sí. Claudia, el tema de la pandemia y entonces cómo afecta en la psicología del adolescente, cómo esto puede modificar la conducta, cómo la ha modificado si se puede. Dame un segundito, Claudia. Nosotros tenemos, tú sabes que siempre cada semana evidenciamos nuestro tema con algún testimonio de la persona a la que nosotros nos dirigimos. Entonces tenemos algún testimonio por ahí. Vamos con los audios, por favor. Algunas de las cosas que afectaron a mis hijas en medio de la pandemia fueron la cuarentena, el estar encerrado para un adolescente no es fácil, ya que por lo menos ellas salían diariamente al colegio, veían sus amigas, distraían la mente. No es lo mismo que estar en el hogar sin poder salir y cogiendo la clase virtual, y que no es lo mismo en la casa que en la escuela, porque en la casa puede pasar alguna distracción. También el uso de la mascarilla, que a pesar de todo se han tenido que acostumbrar a usarla, ya que tengo una que al principio le daba alergia a la mascarilla y se tuvo que acostumbrar. Es bien difícil para los adolescentes. El impacto de la pandemia, ¿cómo fue para ti? ¿Para tus niños? Muy positivo para mi familia completa. ¿Y por qué positivo? Porque todo el mundo se queja de lo negativo. Porque nos compenetramos más, nos entendemos mejor. Mis hijos crecieron laboralmente y físicamente y todo lo demás. ¿De verdad? Sí. Hay muchos padres como que no han podido apreciar eso así, de esa manera. Pero fue positivo para mí. Oh. Y hasta para mí personalmente. Ok, en tu relación con ellos. Sí, mi relación con mi... Claudia, Andrés, tenemos esos son 2 padres, así al azar, y sin embargo cada uno asintió, uno en la pandemia de un lado, de la parte negativa, y el otro en la parte positiva. ¿Hubieron esos 2 aspectos se manejaron, Claudia, en la parte de lo que fue el impacto de la pandemia? Claro que sí. Es decir, cuando nosotros hablamos de algo que nos impacta, hay muchos factores que vienen a colación. Es decir, mi edad o la edad de los niños es un factor decisivo, porque a los más pequeños quizás le impacta de una manera que quizás a los adolescentes, a los más grandecitos le impacta de manera diferente. El género. Le presentaron en pantalla una foto de un estudio que hizo UNICEF relacionado con el coronavirus y el impacto en los niños y en los adolescentes. Y un factor importante fue el género, porque a los varones pues les impactaba un poco menos que a las hembras, ya que ellos quizás tenían más permiso para salir o socializar, es decir, como ese factor a nivel de población en los varones fue un poco más flexible que en las hembras. Entonces hasta el género impacta. También
Yo creo que la misma crianza de los padres, no es lo mismo estar en una familia donde hay un ambiente armónico, tranquilo, y pasarme todo el día ahí aprendiendo en lo que mis padres trabajan virtualmente, que estar en una familia quizás donde hay factores de violencia, por ejemplo, o factores de altos niveles de estrés o ansiedad, porque uno de los padres quizás perdió el empleo. Entonces, cuando nosotros hablamos de ese impacto, hay muchas posibilidades, es decir, hay un abanico enorme, porque a mí me impacta de una manera, a ti te impacta de otra, a usted también, es decir, cada quien y cada niño va a tener algo positivo o negativo, o incluso yo creo que parte de las dos, porque es como un equilibrio. Hubo como un equilibrio en la pandemia, ¿verdad? Sí, yo creo que la pandemia sí trajo cosas negativas para algunos, como vimos en el audio, pero también para algunos trajo cosas positivas. Y yo creo que para los que no trajo cosas positivas, quizás dentro de los factores que yo diga hoy, se puede sentir identificado y tenga una perspectiva distinta. ¿Cuáles de lo son que esos fue factores? La pandemia, por ejemplo, como hablando desde el punto de vista de la neuropsicología, un factor positivo es que todo el mundo, todos nos vimos expuestos a estimular nuestra plasticidad cerebral. Es decir, esa capacidad que tiene nuestro cerebro de adaptarse al entorno, de adaptarse al ambiente. Los niños se adaptaron sí o sí, no fue cuestión de opción a recibir sus clases a través de la pantalla, de un teléfono, de un computador, a través del sonido del radio. Pero los niños es más entendible porque ellos tienen su cerebro en desarrollo. Sí, así es. En los adultos es diferente. Claro, incluso la plasticidad cerebral en los niños es más evidente, es más elástica. Es decir, tienen como un poquito más. A medida que vamos creciendo en los adultos, ya esa plasticidad sí existe, pero ya un poquito más en menor cantidad, por así decirlo. Y esos adolescentes, Claudia, que son tan rebeldes, que generalmente se manejan con niveles altos de ansiedad y de estrés, y un puntito ahí de rebeldía, ¿cómo tú crees que le afectó la parte de la pandemia? Bueno, esos adolescentes, específicamente los adolescentes rebeldes, como se les suele llamar, o le mencionamos aquí como coloquialmente, afecta dependiendo de cómo los padres reaccionan a esa rebeldía. Es decir, si tengo un entorno familiar que reacciona de igual manera rebelde o reacciona de una manera violenta, hostil, hablando alto, pues ese impacto va a ser mucho más negativo. Si esa familia que está trabajando con un adolescente rebelde, pues dentro de la rebeldía muestra un poquito de empatía, le dice, mira, yo entiendo que tú estás pasando por eso, entiendo que quizás no quieras hacer la tarea porque es muy complejo en aprender a través de la pantalla, se nos hizo muy difícil. Entonces quizás ese adolescente rebelde pueda variar en algunos aspectos de sus respuestas, de su conducta. Es decir, todo va a ser dependiendo cómo yo le enfoque, cómo yo me dirijo. La rebeldía de un adolescente es un rechazo a un ambiente, es como un rechazo a una conducta. Desde el punto de vista de psicología, cuando un adolescente, o sobre todo en la etapa de la adolescencia, se busca mucho la identidad. Se empieza ese proceso de yo descubrir como adolescente quién soy. Y para eso, pues tengo que alejarme de mis patrones, porque yo no sé si a mí me gusta ser de la religión católica, si no he experimentado otras. Entonces, ese rechazo a los padres, por así decirlo, que se entiende como rebeldía, porque se ve así, cuando lo vemos desde fuera o desde una perspectiva 360, pues, o más global, nos damos cuenta de que el adolescente está buscando su propia identidad a través del descubrimiento, a través de esa exploración, a través de esa discusión o esa fuerza de poder también que hacen con los padres, ver hasta qué punto cedo, igual que con los niños, sí, lo mismo con el adolescente, pero en otro contexto. Y el adolescente tiene algo que
nosotros los padres lo vemos como que es un rechazo hacia los padres, pero es realmente hacia la población adulta que ellos manifiestan un rechazo. Sí, depende. Es decir, se puede ver visto como rechazo, pero es más que ellos se sienten cómodos con sus iguales, con sus pares, porque en la adolescencia la familia baja un escalón y los amigos suben, es decir, son prioridad, mis iguales. Entonces, igual, si lo vemos desde fuera, se siente como, bueno, los adolescentes quizás no comparten tanto con sus padres, no le cuentan las cosas a los papás, pero sí se la cuentan a los amigos, o quizás a algún primo que estén, papá de los amigos, pero fíjese que si se lo cuentan al papá de los amigos es porque ese papá como que se acopla con ellos, es decir, pasa como igual casi, y esa confianza se crea, exactamente, porque cuando hablamos de ese cerebro adolescente, ellos primero buscan esa identidad y segundo, pues buscan ese clan, ese grupo, esa sensación de pertenencia a un lugar, a un sitio. Por eso, pues, los papás aquí nos juegan como un papel tan protagónico. Ustedes seguro que en consultorios, Claudia está en un consultorio, no sé si se puede decir. Sí, claro. Ella está en el consultorio de la doctora Ana Simón. Ustedes seguro recibieron un personal y una consulta mucho más acelerada. Y yo quiero saber si esa consulta mostró un perfil definido en la variación conductual de esos consultados. Si la gente que iba allá, ¿en qué aspecto mostraba mayor cambio de la conducta durante la pandemia o post pandemia? Ok, yo desde mi experiencia recibí mayor cambio, no tanto a nivel conductual per se, sino un cambio en cuanto al aprendizaje, en dificultades en el aprendizaje. Ahí fue donde yo percibí como mayor población, por así decirlo, niños que quizás ya están diagnosticados con un déficit atencional, pues todo un año recibiendo clases a través de una pantalla o del audio se le hizo aún mucho más difícil, es decir, el captar esa atención para ellos fue y sobre todo porque están solos, porque ellos están impuestos a de estar en grupo, en un aula. Exacto. Sí, justamente eso, Claudia, que además de estar solo, el desconocimiento muchas veces en las plataformas le genera rechazo a lo que están recibiendo, porque desconocen muchos niños cómo acceder. Por eso se veía inclusive las bajas calificaciones que no se integraban a los grupos, y muchas veces se estaba pensando, o entiendo yo que la gente piensa que era por apatía de ellos, pero yo pienso que realmente era por el desconocimiento que tenían ante esa nueva plataforma que están usando. Claro, parte es por ese desconocimiento, por ese rechazo al cambio que nos ocurre a todos. Sí. Viene un cambio y de una vez los ponemos en modo defensivo. Eso es algo como instintivo de nosotros los seres humanos. Y también, pues porque no es lo mismo, aunque parezca, no es lo mismo recibir información a través de una pantalla que estar en un salón de clase, porque la experiencia es algo que impulsa y fundamenta mucho un aprendizaje óptimo. Estar en el curso, en el aula, ver que mi amigo levantó la mano, o escuchar que sonó el timbre, es decir, ver cómo la maestra se mueve, eso hace que yo me enfoque, que esté en un ambiente de aprender y que yo me enfoque aún mucho más. Desde casa los distractores son muchísimos. Sí, incluso de conectividad. Siempre quizás había una persona pasando. Si soy adolescente y tengo un hermano menor, pues lo veo ahí también. Entonces se hizo muy difícil para los jóvenes aprender en este año. Y creo que esa fue como uno de los impactos más significativos que tuvo la pandemia. Bueno, Claudia, vamos a pedirle permiso para que vayamos a una pausa. Y claro, cuando volvamos, vamos a enfocarnos en qué soluciones pudiéramos nosotros sugerir para resolver estos pequeños defectos que ha descrito. Vamos a una pausa y volvemos con Claudia Geraldino hablándonos de ese impacto de la pandemia, impacto psicológico.
estamos con ustedes en Periodismo y Sociedad. Recuerden que esta es la sección de los viernes, Sociedad y Seguridad Social, Andrés, ¿verdad? Seguimos conversando con Claudia sobre el impacto de la pandemia y tenemos ahí un testimonio de alguien que nos quiso colaborar, que vamos a dejárselo a ustedes para que a partir de ese testimonio pues Claudia continúe con su exposición. De las cosas que afectaron a mis hijas en medio de la pandemia fueron la cuarentena. Parece que confundió el 3 con el 1, puso el 1. Si él tiene 3 audios. Si lo encontró, si no, para que sigamos con Claudia. Si no, seguimos con Claudia. Bueno, pues vamos a continuar con Claudia. Sí, el audio lo vamos a dejar para ahorita. Claudia, te decía, hablábamos ahora hace un momentito fuera de cámara, ¿cómo pasa desapercibido la situación de los chicos delante de los ojos de la familia, de los padres? Viven inmersos en sus actividades y en sus dificultades que provocó la pandemia, que muchas veces no vemos. ¿Qué pasa con los muchachos? Así es, incluso pues algo de esos factores positivos que trajo el confinamiento fue ese acercamiento por parte de los padres, o esa conciencia, el hacer consciente de cómo está mi hijo, mi hija a nivel académico. Es decir, tengo padres o conozco colegas que se dieron cuenta de, wow, mi hijo es muy bueno en una asignatura específica, es muy bueno en ciencias sociales o se destaca mucho más. O sea, los padres como el que resto. auscultaron mejor la vida de sus hijos. Y también yo digo que los maestros tuvieron un reconocimiento, porque muchos padres andaban vueltos locos de, ay, pero ¿cómo es que se hacen los maestros? Yo no logro enseñar los a mi padres hijo. se dieron cuenta, Sí, yo creo que sí, que hubo como esa parte de reconocimiento por parte del sector educación completo, de cómo un docente pues logra el aprendizaje de un grupo de niños, de un grupo de jóvenes, y que a veces es un poco más complejo de lo que se ve. Sí, correcto. Realmente lidiar diariamente con los jóvenes, sobre todo en esa edad de la adolescencia, no es fácil. Cuando uno está pendiente de ellos y se da cuenta de ellos, como te decía, hay padres que no. Pero ¿tú crees que ese acercamiento y el trabajo que hicieron ahora, qué deben hacer ellos ante la apertura del año escolar ahora? Porque vendrá, pienso yo, otra crisis dentro de los mismos jóvenes con relación a la apertura del año escolar de manera presencial. Sí, yo creo que la crisis a veces hace que cada uno de nosotros crezca, se desarrolle, y algo que me encantaría que los padres siguieran haciendo es quizás involucrarse un poquito más con la educación de sus hijos. No solamente, bueno, abrimos los colegios, vamos al colegio y listo, no, que tengan esa relación, ese seguimiento, cómo te va, vamos a ayudarte a hacer la tarea, es decir, que no se desprenda eso que se construyó quizás con la misma pandemia. Eso puede ser algo para fomentar a los padres, a las familias, de que a la larga sus hijos lo van a agradecer mucho. Me hiciste parir una pregunta, ese enfoque. Porque ¿qué pasa? Como se amenaza con volver a la docencia presencial, esto implica que pasamos un año en pandemia. El Estado, y pienso que educación y salud, deberían mancomunar esfuerzos para que un test que pudiera determinar cuál es la visión de los padres en torno a el resultado de ese año de sus hijos, un resultado de su conducta, cómo fue el comportamiento. Pero también yo pienso que el Estado debe diseminar la psicología por todos los planteles. En los planteles hay un profesional que se llama orientador. Psicólogo escolar ya. Ya es psicólogo escolar. Sí, bueno, psicólogo escolar o educacional. Pero que como que pudiéramos identificar, como hacer un diagnóstico de la realidad psicológica de ese niño que va a la escuela después de esa experiencia. Sí, yo creo que quizás
puede ser el mismo examen de admisión, por así decirlo, porque en este año fue muy oscilante a nivel cognitivo y a nivel de aprendizaje. Cada niño aprendió a su manera, aprendió como pudo. Entonces, este nuevo ingreso a clase nos puede ayudar a nivelarnos un poco más. Con la parte conductual, quizás se pudiera evaluar a ese niño o a esa niña que esté presentando alguna conducta quizás que no sea adecuada, alguna conducta preocupante. No de manera general, porque si hay algunos niños que cumplen con su perfil de su edad, pues no es necesario quizás evaluarlos. Pero sí, si hay alguna señal de alerta, como a mí me gusta llamarlo, pues sí se puede evaluar a nivel conductual, a ver cómo se puede ayudar. Yo creo que todo, porque hasta el que tiene una experiencia positiva nos enriquece. Claro. Como maestro, podemos nosotros entonces tomarlo eso. Yo me inscribo dentro de que la primera semana tiene que ser una semana de evaluación. Yo pienso que seguro será así, Andrés, porque Yo no sé si va a ser, yo simplemente me inscribo. Evidentemente tendrá que venir un proceso de adaptación de los chicos al regresar a las clases, y sobre todo con las medidas, Claudia. Esas medidas que hay que continuar manteniendo y a las que los chicos realmente rechazan y a las que ellos se resisten. ¿Cómo tú crees que se podrá manejar eso dentro de los planteles, que no afecte la integración de ellos? Yo creo que por parte de los niños y los adolescentes, el volver a la escuela es como una ventana de esperanza. Es decir, ellos querían estar con sus amigos, querían volver a su colegio, querían volver a tener su recreo. Es decir, eso les refuerza. Ellos por esa parte están muy contentos, quizás muy satisfechos por wow, esa añoranza que tuvieron por este año completo, viendo a sus compañeros de manera virtual algunos. Entonces, yo creo que la motivación es mayor. Sí hay que continuar con unas normas, unos códigos de bioseguridad, quizás estamos juntos pero un poquito distanciados, no sé si vamos a tener que usar nuestra mascarilla o nuestro face shield, dependiendo, pero estas otras cosas que se añaden son como insignificantes para todo lo que ellos van a adquirir en estar en el colegio, el ir presencial, el socializar un poquito más, porque déjeme decirle que, por ejemplo, los hijos únicos se vieron muy afectados en la pandemia. Están desesperados por ir a la escuela. No importa que haya que ponerse una mascarilla. Estoy feliz porque estoy con personas. Entonces, yo creo que la parte de esa motivación y de ese regreso a clase es bastante esperado, bastante alto. Y créanme que si los niños se pudieron adaptar a esta crisis, a esta pandemia, ellos se van a poder readaptar a este entorno escolar variado, como podríamos decir. Bueno, los niños son moldeables, sí, en términos conductuales, por eso de la plasticidad. Los adultos son diferentes en esa parte. Los maestros tienen que aprender otras cosas. Sí, no, yo digo que todos, es decir, pero hasta los restaurantes se tuvieron que mostrar flexibles y adaptarse, bueno, poner delivery. Los adultos también, que quizás no somos tan cibernéticos, algunos tuvimos que adaptarnos a eso. ¿Por qué se estás hablando hoy? ¿Se siente identificado? No. Mira, oye, pero señores, nosotros hemos hablado con Claudia, pero ella trajo un tema y nosotros no lo hemos tratado. Nosotros vamos el show llevándola por otro camino, pero qué brillante esta muchacha. Pero se han dicho cosas interesantes. Qué brillante, que tienes mucho talento. Gracias. En esa parte. Mira, la neuropsicología, que es una ciencia como que no está muy explorada aquí. Aquí en República Dominicana no mucho, pero sí ya en los últimos años, digamos que 5 años, ya sí está como tomando auge en nuestro país. Incluso ya hay una universidad que abrió pues esa maestría de neuropsicología.
aquí en República Aquí, Dominicana, ok. que eso es algo bueno porque significa que cada vez más van a haber más profesionales dedicados a la parte no solo de la psicología, sino de la neuropsicología, que es como ese estudio del cerebro con la conducta. Sí. Ok. Y la conducta a veces inducida para nosotros los comunicadores, que querramos a veces inducir a través de lo que es la neurociencia y esa es la neuropsicología. Los planes de comunicación tienen que ver con cómo profundizar en eso, cómo impactar. Claro que en sí. eso. Claro que sí, porque el cómo se dice el mensaje impacta en el cerebro de manera distinta. Exacto. No es lo mismo decir un mensaje a un público adolescente que a un público infantil o que a un público adulto. Esos cerebros están codificados para recibir ciertos códigos. Sí, ok. Y si conocemos eso a través de la parte de lo que se habla o del habla, que es algo poderosísimo, pues sí puede tener un mayor impacto en cada público. Claudia, Correcto. ¿Qué sugerencia? perdón, No, no. déjame, que no quiero que Claudia se nos vaya. Tú sabes Ella no que se va. No, el tiempo es el que se nos está agotando a nosotros. Y que tendrá que volver. Y yo espero que sí, que tendrá que volver, pero lo que no quiero que ella se nos vaya sin decirnos cuáles son esos factores que los padres debemos ver para determinar que el niño fuera de lo que, y el joven, ya fuera de lo que es su integración, necesita ir al psicólogo. Claro que Esa sí. parte fundamental, que muchas veces pues dejamos pasar por alto, pero que en algún momento necesita ayuda Sí. de ustedes. Claro que sí, y yo digo que gracias a la pandemia, la salud mental ha cogido auge, ha cogido su peso. Pero esas señales de alerta, ya respondiendo a tu pregunta, que los padres tienen que tener en cuenta a nivel conductual, pueden ser alteraciones en el sueño, niños que interrumpen su ciclo de sueño, que ya no hacen sus siestas, alteraciones en la alimentación, niños que no quieren comer o que quieren comer de más. Eso significa que quizás hay niveles de ansiedad altos por allí. Niños que se muestran irritables por cosas quizás un poco insignificantes, niños que lloran mucho, que se muestran muy malhumorados. Hay que ver qué pasa o qué ha cambiado a nivel del ambiente familiar. Si nos vamos a la parte cognitiva, es ver si están a nivel con los otros niños. Las notas ayudan mucho a eso. Si está por encima del nivel o logrado, no logrado. Si vemos que el niño todavía no está nivelado y puede que se rezague, también hay que ver porque El la tema parte de del la- aprendizaje impacta mucho. El tema de la socialización, que siempre nos preocupa tanto a los padres. El tema de la socialización, yo creo que eso es algo muy genérico y algo que creo que todos tenemos que ver, es trabajar mucho la parte de la adicción a los electrónicos. Nosotros ya de adultos sí tenemos cierta adicción, porque yo salgo sin mi teléfono y yo siento que me falta una parte de mi cuerpo, pero los niños que han estado expuestos a este año completo de tecnología, pues hay que ver cómo reducir ese tiempo en pantallas y darle más tiempo en experiencias. A veces como padres quizás no sé cómo llevar este proceso, no sé cómo hacer este cambio de manera gradual y pues los niños se pueden mostrar violentos cuando quizás le quitas la tableta o le quitas el teléfono, etcétera. Claudia, Creo que lo social va más por ahí. el tiempo se nos ha terminado porque Qué fue pena. muy poco. Pero nosotros vamos a comprar más tiempo para poderlo disfrutar con esta sapiencia que nos expresa a través de esta disertación. Nosotros queremos dejarte abierta una invitación para que vuelva, Perfecto. coordinando con Isabel. Porque Claro el que tema sí. es interesantísimo, es brillante, pero la exposición también por tus conocimientos. Señores, hemos tenido una excelente exposición de lo que es esa parte psicológica de como secuela de la pandemia de que sufrimos los dominicanos. Claudia Geraldino ha estado con nosotros, pero va a estar, ya ella está comprometida. Nosotros queremos agradecerles a ustedes su participación en el programa, lo van a seguir viendo en las redes, y a Claudia, gracias Claudia
A la orden, Por eso. encantada. Isabel, felicidades por otro buen Ah. programa que has coordinado. Nos veremos, señores, el próximo lunes con el doctor Alfredo Polanco en un tema de esos que él trae siempre para nosotros tener mejor salud. Nos veremos, si Dios quiere. Feliz Hasta fin de semana. lunes.